Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Ingeniero Álvarez, muy buenos días. Lamentablemente tenemos que hablar de temas no muy agradables el día de hoy que se han dado con injerencia del municipio de Cuenca, el derrocamiento de otra casa patrimonial, una casa inventariada, así como el incidente que frustró la sesión del Consejo Municipal el día de ayer. Empecemos por lo primero. Acabamos de escuchar a uno de sus compañeros, el concejal Alfredo Aguilar, quien ha sumado algunos detalles sobre este incidente que está siendo investigado en el municipio, el derrocamiento de una casa en la avenida Paucarbamba, sector sur de la ciudad. Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial, querida Rosanita, un saludo afectuoso y a todos quienes siguen la señal de Antena 1. Efectivamente, el concejal Alfredo Aguilar ha hecho una explicación muy cercana de lo sucedido. Él también, como miembro de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, conjuntamente con mi persona, quien preside esta comisión, hemos conocido del hecho. La semana pasada tuvimos una sesión de comisión extraordinaria en la que pedíamos las explicaciones pertinentes ante la denuncia que el ingeniero Patricio Zamora, director del INPC en la zona 6, había indicado respecto de este derrocamiento. En los informes preliminares que se lo había tenido, se puede deducir que se adelantó al municipio, esa es la verdad, se adelantó a emitir un permiso de construcción sin que antes exista este acto administrativo final que está pendiente en los escritorios de la burocracia de Quito para que se resuelva los temas que acá en territorio se han definido con absoluta prestancia técnica, con absoluta capacidad de quienes son los que están vigilantes de la preservación del tema de patrimonial. Me refiero a los arquitectos tanto del INPC cuanto de áreas históricas y patrimoniales, cuando a pedido del propietario del bien se solicitó que pueda sacarse del catálogo de patrimonio de esta vivienda, porque a decir del propietario no reúne las características con las que en el 2011 fueron declaradas 366, en un número preciso, 366 bienes de manera global en el entorno paisajístico del sector como patrimonial. Esto hay que también complementar a lo que decía Alfredo. La declaración del 2011 se refiere a dos ejes de análisis. Uno, la preservación del entorno paisajístico de la zona elegida, no es del barranco, un poquito más la precisión, es la parte baja de la ciudad, en la avenida Paucarbamba, el sector, la zona tampón que se le conoce en el ejido, y en la que en su momento, con los estudios de aquella época, hace 10 años atrás, en el boom de lo que era este cambio, esta inflexión en el cuidado del patrimonio, recordemos que en aquellos años muchas casas de la ciudad que tenían valoración patrimonial fueron derruidas porque no estuvieron en el inventario. De esa forma, con un estudio obviamente de prestantes profesionales de la ciudad, bajo el contexto de aquella época se declararon 366 bienes patrimoniales que al momento constan en el inventario desde el INPC en Quito y que tiene prerrogativa el Ministerio de Cultura. Ese es el hecho real que sucedió. La petición de desvinculación se la realiza en el mes de junio del año pasado. De inmediato, ante la petición, con una inspección conjunta, técnicos del INPC Zonal 6 con los técnicos de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, en el mes de agosto se realiza la valoración bajo los parámetros que maneja el propio INPC, una tabla baremos en la que se analizan 5 componentes en cuanto a lo que podría determinar las condiciones de patrimonio. Recordemos que en la Ley de Cultura existe la posibilidad de 2 vías para que un bien pueda ser vinculado como patrimonio. El uno es la fecha de construcción. Todo bien construido antes de 1940 per se ya es parte del patrimonio nacional que tendríamos. Y los bienes que no son de esa fecha, pero que por las condiciones que están detalladas en el baremo, en estas 5 valoraciones que se realizan, pues aún sin ser de una data anterior a 1940, podría efectivamente vinculárselo. En la valoración realizada, debo remitirme de que este reglamento que está en vigencia, pues se deriva de la Ley de Cultura promulgado en el 2015, es decir, una fecha posterior
a lo que en su momento permitió que se cataloguen estas viviendas. Bajo estas razones que le indico, los informes de los técnicos de INPC y áreas históricas pues determinan que no tiene valor patrimonial esta casa, no reúne las condiciones que están señaladas en el marco de la ley, y en ese sentido elevan su informe, que lo envían a Quito, a la burocracia capitalina. Aquí yo hago énfasis, estimado Gustavo, porque este es un hecho más que nos permite concluir la extrema dependencia de la capital de la República en temas que tranquilamente podrían ser competencia descentralizada y que podría ser manejada, tanto más que el INPC y áreas históricas pues tienen los mejores profesionales en el área de patrimonio. Y sin embargo, pues esto debe elevarse a los escritorios burocráticos en la capital. Concejal Álvarez, este tema de si una casa tiene o no atributos patrimoniales es un tema discrecional que tiene que ver sobre todo con el criterio de expertos. Lo grave aquí es que no se permitió o se hicieron las cosas apuradamente, no se pasaron los filtros debidos. Se tomó una decisión prematura sin esperar los informes y conclusiones correspondientes debido a la discrecionalidad de funcionarios. Más allá de lo que pueda representar esta casa en materia patrimonial, lo criticable en esto es la tramitología, la forma en que se realiza esto, que quita confianza y no da garantías a la protección que tiene que dar el municipio de Cuenca a los bienes patrimoniales. Efectivamente, Gustavo, me permitía hacer esta aclaración para obtener el contexto claro, porque en las declaraciones de Alfredo y de algunos compañeros que con mucha pena debo manifestar, pues peligrosamente se pretende politizar estos asuntos que son estrictamente técnicos. Per se, los expertos, como usted bien señala, determinan que no tiene valor patrimonial, no es unilateral ni tampoco es una prerrogativa que lo ha hecho el municipio, es el INPC, los técnicos del INPC con la valoración totalmente objetivizada sobre la base que determina el propio reglamento de la Ley de Cultura, una tabla baremos que está en vigencia desde el año pasado. Bajo esos parámetros, el propio INPC determina que no tiene valor patrimonial, envía su informe a Quito, en Quito se revisa este estudio, este informe técnico. Allá en Quito los técnicos de la capital ratifican el hecho de que la casa en cuestión no tiene valor patrimonial. Sin embargo, este informe que hago referencia ya de los técnicos en la capital, en la burocracia capitalina, desde el 20 de agosto que se emite dicho informe, incluso vinculado con un informe jurídico, no solamente técnico, sino jurídico, favorable en el sentido de que no tiene valor patrimonial, desde el 20 de agosto hasta la fecha no existe respuesta, ya una vez que han recurrido algo más de 6 meses. Esto es lo que también nos preocupa, sin dejar obviamente de preocuparnos, y así se lo han manifestado al ente administrativo municipal, de que mientras no se dé el acto de desvinculación que señala la ley, efectivamente, este es el problema mayor, si es que cabe el término, en el sentido de que no se esperó que la burocracia capitalina despache y que luego de más de 6 meses no se tenga respuesta al respecto. En otras palabras, lo que ha sucedido es que no se siguió hasta el final como debe ser el debido proceso. Exactamente. Ahora, exactamente. Concejal Álvarez, sí, ahora, concejal Álvarez, precisamente en este contexto, ¿cómo se debe proceder? Lo que nos preguntamos es, ¿realmente hay una irregularidad? ¿Realmente se ha afectado al patrimonio? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir de aquí en adelante? Inmediato sucedido lo que ustedes indican, y que evidentemente es así, el INPC en Quito ha interpuesto una acción legal, una denuncia ante la Fiscalía, con lo cual se paraliza absolutamente todo el proceso interno que entenderíamos debió haberse estado siguiendo a nivel del Ministerio de Cultura. A nosotros acá también en Cuenca, ante la denuncia formal existente en la capital, no podemos interferir con la acción interpuesta, más allá de que el día lunes próximo tenemos una nueva sesión de la Comisión de Áreas Históricas, en las que conoceremos ya los documentos formales que acabo de hacer referencia en este momento, y bajo esas circunstancias pues deberemos tomar una resolución como comisión sobre lo sucedido, que a priori pensaríamos pues existe y respeto al acto administrativo como tal, lo cual debería ser juzgado en esa misma línea administrativa, y que
sin pretender adelantarme a lo que pueda resolver la comisión, pues deberemos elevar a la autoridad municipal, al alcalde, el informe pertinente para que, de ser el caso, de ser necesario, pues se siga el acto que corresponda sancionatorio dentro del marco administrativo por no haberse cumplido a plenitud lo que está estipulado. El concejal Aguilar señalaba que graves consecuencias podrían derivarse de esto, que incluso podrían haber penas de prisión. Bueno, la ley de cultura es clara. Efectivamente, cuando hay destrucción de un bien patrimonial, si es que los jueces competentes, y en esto quisiera ratificar, no soy juez, no puedo pronunciarme, no tengo la capacidad de análisis para determinar si es que existen méritos para que el tema en cuestión pues recaiga en el ámbito penal. Lo único que puedo ratificar con absoluta certeza es que los informes técnicos de los expertos, tanto del INPC cuanto de áreas históricas, es de que esta casa no tiene valor patrimonial bajo las mismas pautas de valoración que están estipulados en el Instituto Nacional de Patrimonio. ¿Qué departamento, concejal Álvarez, qué departamento y qué funcionario o funcionarios tienen injerencia y tuvieron la responsabilidad de emitir ese permiso de construcción cuando este proceso aún no había culminado? La responsabilidad final recaería en el director de áreas históricas y patrimoniales, porque pues él en sus funciones es quien finalmente, sobre los informes entendemos de los técnicos de la dependencia, emiten el permiso correspondiente. En este caso sería el arquitecto Felipe Manosalvas, director de áreas históricas y patrimoniales, quien con su firma avala este permiso de construcción que efectivamente se lo ha dado, adelantándose al proceso que debió culminar en Quito de la desvinculación del acto administrativo como tal de desvinculación. Ese es el tema que ya la Fiscalía determinará los méritos suficientes, si encuentra méritos para que pueda proceder un direccionamiento hacia el Código Integral Penal, pues así se lo deberá realizar. Caso contrario, quizás adelantándonos a lo que pueda suceder, pues de pronto encuentran responsabilidades en el ámbito administrativo, con lo cual se derivaría en el contencioso administrativo, y que desde ahí, como recalco, una vez activado ya el proceso correspondiente, pues estaríamos a la expectativa, a la espera de la resolución. Bien. Dado que existe formalmente la denuncia en Quito. Vayamos con el otro tema, concejal. ¿Qué sucedió ayer en el Consejo Municipal, que se vio frustrada su sesión de la tarde? Los concejales que firman un manifiesto titulado Contra la violencia política y el autoritarismo, manifiestan que el alcalde ignoró la presencia de la concejala alterna del Cantón Cuenca, de la doctora Norma Guapizaca, que reemplazaba o pretendía reemplazar al concejal Gustavo Duche. ¿Qué es lo que pasó? Muchas gracias por permitirme relatar el hecho tal como sucedió, sin emitir juicios de valor, que no me corresponde tampoco, pero sí preocupado por lo sucedido. Cerca de 2 años ya de gestión de la actual administración, me refiero al Consejo Cantonal. Lamentablemente fui testigo de algo que pensaba solamente se observaba en la ciudad capital y que es lo que se criticaba en política. Los cálculos personales, individuales de los grupos políticos, pues llevaron a que en esta ocasión, en el Consejo Cantonal de Cuenca, 7 concejales tomaron la decisión de desconectarse. Es un hecho que, recalco, no tiene parangón, al menos de mi experiencia personal. En la sesión de consejo que la teníamos vía Zoom, 7 concejales se desconectaron, con lo cual legalmente dejaron sin quórum la sesión. En medio de la sesión, luego de que terminamos el tercer punto del orden del día, dejando sin la posibilidad de que se toquen temas que consideramos eran vitales, dadas las coyunturas que tenemos, la posibilidad de acceder a un crédito de $48 millones, que como uno de los actos finales se requería el aval del Consejo Cantonal para que esto suceda. De esta manera se entorpece, a mi entender, se entorpece los procesos que se venían trabajando, esta importante inyección de recursos que con urgencia requiere el cantón, y sobre todo la posibilidad de que se puedan emprender en obras que la misma ciudadanía reclama con absoluta necesidad. En los sectores urbanos marginales, temas de alcantarillado, agua potable, vías, veredas, la construcción del propio mercado mayorista, la construcción de otros centros de abastos en el sector de la mutualista SUAY. También está previsto como parte de este crédito hacer una inversión importante para el mejoramiento de la pista del aeropuerto Mariscal Amar, en esta idea
de tratar de encontrar las mejores opciones para una adecuada conexión aérea. Es decir, al haber dejado sin quórum el día de ayer, lo que se ha hecho es posponer, porque entiendo que el señor alcalde deberá en las próximas sesiones, en algún momento, volver a colocar este punto en el orden del día. Sin embargo, hemos perdido un tiempo que podría ser muy importante. La razón por la que los compañeros tomaron la decisión de desconectarse, a decir de ellos en las exposiciones que se emitían, se pretendía ciertamente que a última hora, en medio de la sesión, y esto debo ser enfático, no ni siquiera desde el inicio, sino en medio de la sesión, se pretendía que se principalice a la compañera, la doctora Norma Guapizaca, quien es concejal alterno del doctor Gustavo Ducci. Entendemos que para la sesión de ayer, como corresponde, como está reglamentado, como está establecido dentro del ámbito normado, pues las sesiones de consejo deben participar evidentemente con los concejales principales, y cuando algún concejal principal por alguna situación contemplada en los propios reglamentos no puede asistir, evidentemente informa al respecto para que de manera legal pueda principalizarse la concejal alterna, en este caso sería así, o a su concejal alterno, dependiendo de quién sea quien pide ese permiso. Esto no sucedió, estimado Gustavo Rosanita. No sabemos qué pasó con el doctor Ducci, que no se pudo conectar a la sesión, tampoco, y este fue el informe de Secretaría, de que no existió ninguna comunicación del doctor Ducci para efectos de saber si es que él no iba a actuar. En ese caso hubiese correspondido principalizar a la doctora Guapizaca, cosa que también complementariamente sucedió. No solo fue el caso del doctor Ducci, el concejal Javier Barrera tampoco asistió a la sesión siendo el concejal principal, pero él sí tuvo la situación justificada que envió para que en esa consideración de que no va a participar se pueda principalizarse a su concejal alterna, la señora Nelly Sarmiento. Es decir, ayer se dieron dos hechos, dos concejales principales no actuaron, el uno informó y se principalizó a su alterna como corresponde reglamentariamente, el otro concejal hasta el momento no sabemos qué sucedió. Dicho sea de paso, existe la preocupación de conocer qué pasó porque no se le podía contactar vía telefónica ni personalmente. Este argumento, decían los compañeros que en media sesión, ratifico una vez más, cuando ya estábamos en el tercer punto del orden del día, se pretendía que se principalice, pero apegados estrictamente a derecho, se decía incluso con informe de sindicatura que no procede, dado que la norma indica que debe existir este acto de principalización que está descrito en el propio reglamento. Concejal Álvarez, en este tema, los 14 concejales que firman este comunicado advierten que en circunstancias y en ocasiones anteriores situaciones similares han existido y se ha dado paso, digamos, a esta principalización sin un anuncio previo, y que ahora arbitrariamente no se procedió de esta manera con la concejal Guapizaca, lo que ha motivado indignación, digamos así, por parte de este grupo de concejales, que les llevó a abandonar la sesión y sobre todo a emitir este comunicado advirtiendo que se ha tratado de un acto de violencia política y de discriminación. Rosanita, debo yo remitirme a lo que ha sido un gran aprendizaje estos 2 años que le he aprendido al propio doctor Alfredo Aguilar, en el que es muy enfático del respeto a la ley y al orden establecido. Nos dice que en derecho público la ley manda, permite o prohíbe. No podemos hacer juicio de valor, y la ley manda, la reglamentación está indicado de esa forma. Mal puedo hacer un juicio de valor. Particularmente creería que sí podrían haber otras posibilidades de principalizarse una concejal alterna, pero este sentir muy personal, que lo puedo compartir, no está establecido en la norma. Así es que, si es que hay esa falencia, entenderíamos como muchas normas que están vigentes en la actualidad en la ciudad de Cuenca son caducas porque no ha habido estos últimos 15, 20 años esta actualización de la normativa, y esto es lo que impide tener un desarrollo adecuado conforme a los tiempos. Sin embargo, la norma establecida, lo que al momento está vigente en el marco no solamente normativo local, nacional, porque incluso existe un informe de Procuraduría en el que la vía para principalizar a un concejal alterno es la documentación previa justificada del concejal principal que no va a actuar,
y que efectivamente sobre ese informe existe la posibilidad, como se lo ha hecho. No es la primera vez que un concejal o una concejala alterna se principaliza. La misma doctora Huapizaca, son varias ocasiones que en su debido momento, siguiendo el debido proceso, apegado a la norma, se ha principalizado. Pero en esta ocasión, ayer, no existía este paso que, insisto una vez más, desconocemos las razones por qué su concejal principal, el doctor Gustavo Ducci, no pudo conectarse a la sesión. No existe ningún oficio al respecto, no sabemos qué ha sucedido. Bajo esas circunstancias no procedía legalmente la principalización, cosa contraria que sucedió con la compañera concejal Nelly Sarmiento, que sí, efectivamente, siendo también concejal alterna, del doctor Barrera, sí accedió a la principalización porque previo a ello existieron los actos que están previstos en la norma. Concejal Álvarez, más allá de los incidentes del día de ayer, en una sumatoria de hechos relativamente pequeños, pero que se van acumulando en el municipio, nos da la idea de que se han extremado las diferencias entre concejales en el Consejo Municipal, que no predomina precisamente el diálogo, sino se está dando apertura cada vez más a enfrentamientos. Ya el vicealcalde Pablo Burbano sugirió este hecho hace algunos días en entrevista con este medio de comunicación, señalando incluso una injerencia externa del exalcalde Marcelo Cabrera, hoy legislador, y su movimiento Igualdad. Además de las firmas del comunicado que trascendió ayer, se deduce que Igualdad y concejales del movimiento correísta estarían actuando al unísono. Coméntenos de esta parte, ¿cómo está allí ese equilibrio de fuerzas políticas y esa coordinación entre concejales, que lo que se espera es trabajen sobre todo en beneficio de la ciudad, más allá de sus afiliaciones políticas? Exactamente, es ese el sentir personal que lo tengo, me preocupa, más allá de los espacios políticos por los que hemos llegado al seno del Consejo Cantonal, existe o debería existir, a mi entender, un compromiso con la ciudad. Por eso es que con mucha indignación he rechazado en su momento, el día de ayer, en la propia sesión de Consejo, y lo vuelvo a hacer a través de su medio de comunicación, rechazo absolutamente esta posición tomada que a mi entender obedece a alguna situación de interés muy personal particular, que seguramente es valioso, pero que no puede anteponerse ante las necesidades de la ciudad. Y nuestro compromiso es el trabajo por el bien común de todos, particularmente en este hecho que para mí es lo que más me preocupa. Al haber dejado sin quórum los 7 compañeros, ahí los números pues darían para especularnos. Son 7 personas que si sumamos en votos, pues ya no producen la mayoría para tomar las decisiones que a lo mejor antes lo hacían. Recordemos que de este mismo grupo de compañeros concejales solían, de manera insistente y reiterativa, decían que habemos un grupo de concejales que han tomado decisiones y que en su momento tenían las mayorías de votos y tomaban las decisiones. Ahora, al parecer, han perdido esa canonjía, quedaron 7 compañeros, no pueden ser la mayoría que aspiran para que las cosas se decidan a lo que ellos crean oportuno, y seguramente es lo que no cuadra con su situación y tomaron esa decisión. Creería que un poco apresurada, me imagino, quiero pensar que no se meditó en las consecuencias de lo que ayer lo hicieron. Sin embargo, esto es ya una responsabilidad de ellos. A mí, en lo particular, me preocupa de que no se pudo dar paso a esta decisión clave, importante, necesaria para efectos de conseguir que por fin se pueda cristalizar este préstamo con la CAPS, que se lo viene trabajando desde prácticamente los inicios de la actual administración. Incluso algo que en su momento criticábamos como parte del centralismo, recuerda usted, estimado Gustavo, en que entre aquellos documentos que se solicita a la CAB es el aval soberano del gobierno, y que no lo emitía y no lo entendíamos por qué. Una vez más, el tema de la centralidad en la capital es lo preocupante. Sin embargo, hasta ese documento ya se lo pudo conseguir como documento habilitante, falta únicamente este paso final, que es el pronunciamiento del Consejo, que no se pudo dar por esta decisión. Recalco una vez más que la he rechazado profundamente porque considero que va en contra de los intereses de Cuenca y efectivamente pues no debería ser de esta manera. Hay otros temas que nos gustaría escuchar pronunciamientos, saber posiciones del Consejo Municipal que van siendo relegados por estos incidentes que, de acuerdo a lo que usted nos describe, realmente son temas de menor interés, pero que vienen postergando otras cosas importantes. Además de este crédito de la CAF que queda pendiente,
¿Qué ha dicho, qué ha conocido, qué ha tratado el Consejo Municipal sobre el polémico contrato o concesión al momento del ingreso sur a la ciudad de Cuenca, que implica a amplias áreas del cantón Cuenca, con toda la polémica que se ha generado, o las intenciones de INB Metals de proseguir con el proyecto de Quimsacocha, más allá de todo lo que se ha dicho, o de las reparaciones que tienen que realizarse allá en Illincocha, que ha sido objeto, dicho sea de paso, de un par de decisiones de la justicia que, entre otras cosas, ha eximido de responsabilidad en la reparación al benemérito Cuerpo de Bomberos. Efectivamente, estimado Gustavo, son temas álgidos que no han llegado al conocimiento del Pleno del Consejo Cantonal, pero que de alguna manera nos hemos involucrado en la preocupación de lo sucedido. El acceso sur, que es una necesidad, obviamente no solo para la ciudad, para la provincia, sino diríamos para la región sur del país, muy importante, se abre una puerta de que esto se pueda cristalizar. Sin embargo, conocemos, hemos escuchado a los moradores del sector, los que directamente se verían, entre comillas, perjudicados o depende de cómo lo analicemos, quizás favorecidos por efecto del emplazamiento de la vía en sus terrenos, en el sentido de que no ha existido la transparencia suficiente. Son elucubraciones subjetivas que no nos dejan de llamar la atención. Hablan de que el trazo de la vía quizás fue hecho con, entre comillas, alguna dedicatoria, lo cual creería que quizás es una exageración, conociendo que dichos estudios han sido realizados por la Universidad de Cuenca y conocemos de la prestancia que tiene nuestra universidad, nuestra alma mater, y que de ser verdad esta denuncia que se ha presentado sería gravísimo para la propia universidad. Sin embargo, hemos tenido un diálogo con el señor gobernador, inclusive solicitándole por el bien de la ciudadanía que transparentemos los procesos, que se dé a conocer con detalle, con precisión, qué implicaciones tiene aquello, y algo que también es clave en las demandas de los moradores del sector, pues exigen que exista un justo precio, a decir de ellos, en los valores de indemnización. Tema que está contemplado en la ley, así se ha explicado, pues estaremos vigilantes de que las indemnizaciones correspondientes se les haga favorables al administrado dentro de lo que el marco legal permite. En ese sentido, el señor gobernador, en algún diálogo que pudimos tener, nos ha ofrecido de que se convocará una reunión con los moradores, o una nueva reunión, porque entendemos ya han existido estas explicaciones, pero al parecer las explicaciones dadas por el personero de la gobernación, pues a lo mejor no satisfacen las inquietudes que los moradores del sector tienen. Más allá de aquello, nos preocupa de que, dado el modelo de gestión planteado, pues no hayan habido más oferentes que la compañía Hidalgo Hidalgo. Es la única empresa que se ha presentado. Recordemos que el modelo que se plantea no es la inversión con fondos públicos de manera directa, sino a través de la concesión, es decir, un privado que pondrá los capitales para la construcción y que en una proyección, entendemos que de 30 años, si no me equivoco, la recuperación de esa inversión lo harán vía peaje. Y también ese es otro punto que los cuencanos, los azuayos, quizás no estamos acostumbrados. Sin embargo, este es el modelo de gestión que aparentemente podría viabilizar el poder conseguir la obra. Caso contrario, desde el erario nacional sería imposible que se pueda realizar. Es el modelo de gestión que se aplica en la mayor parte de la costa e incluso en el sector norte del país, y que, dado la inanición del gobierno central o la falta de capacidad que tendría para esa inversión, pues es una alternativa que se ha planteado y que en su debido momento el Consejo Cantonal escuchó también en una de las socializaciones que se realizaba la explicación de lo que le acabo de comentar. Respecto a Illincocha, comentar de que pues está ya en firme el pronunciamiento del tribunal correspondiente, y que pues las instancias en las que deben acatar las disposiciones deberán en estos próximos días, los plazos están decurriendo, para efecto de que se dé pie atrás a esta malhadada intención que hubo en algún momento de construir la estación de Illincocha. Entre ellas está pendiente que el Consejo Cantonal pueda revocar ese cambio de uso de suelo que se le había hecho en enero del 2019, cambiar las determinantes del sector para otra vez retomar la
preservación que corresponde a esta área que está en los alrededores de la laguna de Ilincocha. También está prohibido continuar con cualquier intervención y etapa. La municipalidad y el Ministerio del Ambiente deberán hacer las acciones para resarcir el daño causado en el intento de recuperar. A propósito, ingeniero Álvarez, y esto más como información a nuestros oyentes, una última decisión de las autoridades judiciales que llaman la atención a la Defensoría del Pueblo porque sigue pasando el tiempo. Se le encargó a este organismo que supervigile y exija a las entidades que han sido sancionadas por la justicia para que inicien la reparación en este sitio y no se ha procedido con esto. Efectivamente, el día de ayer habíamos recibido una comunicación desde el ente judicial, y digo habíamos recibido porque somos parte del proceso como amicus curiae que nos habíamos presentado, y ayer se nos informaba de que los plazos están decurriendo y que los señores jueces tienen la preocupación de que no existen los informes que debería emitir la Defensoría del Pueblo, quien es la instancia que se le había encargado de estar súper vigilante de que se cumplan con el dictamen del tribunal. Entendemos que se le ha dado un plazo, si no estoy equivocado, de 10 días para que presente los informes. Caso contrario, pues tendrá que apelarse a uno de los artículos del COIB en el que, por desacato de la autoridad competente, pues podían verse abocados desde la propia Defensoría del Pueblo, pues alguna acción hacia ellos. Conocemos también que similar comunicado que se lo emitía hacia la Defensoría del Pueblo de acá de la SUAY, también se ha emitido a la ciudad de Quito, poniendo en conocimiento del Defensor del Pueblo Nacional esta falta de atención que al momento, al parecer, se produce en la Defensoría local. Esperemos que en el transcurso del plazo que se le ha vuelto a dar a la Defensoría, pues ellos puedan emitir los informes correspondientes, y que entendemos deberá ser en el sentido de que las instancias involucradas están ejerciendo las acciones que ordenó el tribunal. Esperemos que así suceda y que esta página oscura en términos de precautelar el entorno ambiental del Cajas pues tenga un virar que determine retomar las condiciones que aspiramos todos los cuencanos. Concejal, respecto del tema de Invemetals y esta aspiración de continuar con la extracción minera y avanzar en los procedimientos que le permita ya ir hacia la explotación, dialogábamos con el doctor Carlos Castro y él decía que una de las herramientas vitales para prevenir esto y hacer valer de alguna manera la voz de los azuayos, de los cuencanos, de las cuencanas en la consulta popular, era la aprobación al interior del Consejo Cantonal de nueva normativa, de una ordenanza que ya está para su debate. ¿Cuál es la situación al momento respecto de aquello? Sí, muchas gracias, estimada Rosanita. Efectivamente, ha habido un trabajo muy cercano con el doctor Castro, con los diferentes colectivos ambientalistas que en su momento nos habían hecho llegar un borrador de ordenanza para que complemente lo que en consulta popular se había manifestado los cuencanos. Esta ordenanza, entre múltiples acciones que pretenden, es pues ratificar la prohibición absoluta que se tendría en el entorno del macizo del Cajas y en otros espacios importantes de las cuencas hídricas, se deje sellado la posibilidad de que puedan haber alguna otra intervención que no sea las de preservación ambiental y del agua. En este sentido, ese cuerpo normativo presentado se le ha dado un trámite a través de la Comisión Ambiental para que se requieran los informes técnicos pertinentes que deben, en este caso, ser emitidos por la propia etapa como tal, como administradora del entorno del Cajas. Conocemos, entendemos que se está trabajando en detalle sobre sus informes técnicos y oportunamente me parece que se debería conocer oficialmente. El señor alcalde está al pendiente también de este hecho para que cuando se tenga ya la documentación necesaria pueda entrar al debate formal ya en el Consejo Cantonal. Al momento han habido estos trabajos previos de análisis, de socialización, de determinación con precisión de la información técnica requerida para que finalmente pueda ya convertirse en norma pública. Concejal Álvarez, sobre estos temas también quisiéramos comentar de que la Asamblea Nacional acabó de declarar el 23 de junio como Día Nacional de los Páramos, en reconocimiento de la importancia ecológica, económica, histórica y cultural de los ecosistemas y la necesidad de preservarlos, restaurarlos y manejarlos de forma sostenible. Es muy positivo que la segunda función del Estado haya tenido este
acto que tiende también a sumar en lo que respecta a la formación de los ciudadanos y la opinión pública. ¿Cómo no? Nos alegramos por aquello, denota que existe un cambio en las nuevas generaciones, este punto de inflexión, si me permite el término, en entender que es vital, es impostergable tomar decisiones radicales respecto a la preservación ambiental. No podemos poner en riesgo, so pena de cualquier situación económica o de otros intereses, el riesgo mínimo de que se destruyan estos espacios que son absolutamente necesarios para preservar la calidad de vida de las mayorías. En el caso de Cuenca, sabemos los cuencanos, y de ahí ese pronunciamiento mayoritario en las urnas respecto a nuestra vocación, a nuestra urgencia de preservar estos entornos. Nos alegramos que a nivel país pues se vaya generando esta conciencia. Evidentemente conocemos que hay otros intereses que quizás no van apegados a lo que es el cuidado ambiental en el estricto sentido, pues los intereses de los sectores mineros particularmente, en la que en su intención de continuar con lo que ellos es su objetivo, pues evidentemente van a descalificarlo. Esta es una lucha que continuará, son pequeñas batallas para quienes tenemos de alguna manera esta conciencia de mantener sobre cualquier situación los entornos ecológicos naturales por el bien de la propia ciudadanía, por el bien de la calidad del ambiente, en el caso nuestro, por el bien del agua, que los propios cuencanos nos servimos de aquello. Esperamos que estas informaciones que se nos ha llamado la atención a través de Yas Unidos, pues no sea más allá de un rumor y de ser verdad. Existe el marco normativo suficiente para interponer las acciones que correspondan para efectos de que no prospere cualquier intento de insistir en la explotación minera a gran escala en estos espacios que los Muchas gracias, ingeniero ya nos Álvarez. hemos manifestado. Esperemos que estos problemas internos del Consejo Municipal se superen y el Consejo Municipal vaya concentrándose en estos temas que son de importancia vital para la ciudad y la región. Han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.